Entonces veamos acá, ¿dónde estamos? Abrimos este. Luego sería file, anotate, y estamos en teoría de campos. Teoría de campos magnéticos, diapositivas. Digamos la número 4. Open. Listo. Bien, de la diapositiva anterior creo que faltaba un ejercicio, que ya lo chequearemos luego. Faltaba explicar algo más, ¿no? Pero bueno, lo repasamos luego. Muy bien, entonces voy a compartir acá toda la pantalla. Listo, bien joven, buenas tardes con todo, buenas tardes. Ya está. Creo que ahí tenemos. Muy bien. Ahí está. Cerramos esto y cerramos esto. Vamos a pintar esto hasta aquí más o menos. Ahí, para ver el chat. Y bueno, esto se puede colocar. Ahí estaría bien. Bien, vamos a pasar a otro tema hoy día y haremos una práctica, ¿no? La práctica para hoy día va a ser potencial, ¿ya? En laboratorio, vamos a un laboratorio virtual. Una simulación también. Entonces, en la reunión anterior lo que vimos fue ley de Gauss, ¿se acuerdan? E punto diferencial de S igual a la carga encerrada entre F0, CT1, y vimos el caso del potencial eléctrico, ¿no? ¿Cómo se utiliza el potencial? No sé, el B es igual a la integral por definición, ¿no? Menos integral del E, punto diferencial de R, ¿no? Donde este es el trabajo por unidad de carga, llamado potencial, que es un trabajo que se hace en contra del campo, por eso va al menos. Bien, habíamos visto esos dos asuntos para materiales, obviamente para conductores, y hicimos también para no conductores, ¿no? Hicimos la aclaración. Si no lo hicimos, regresamos a hacerlo, ¿eh? Ahora vamos a chequear qué sucede cuando los problemas de o sea, los postulados que nosotros estamos utilizando están en el contexto de materiales que no sean, pues, el vacío. O sea, es diferente, ¿no? En épsilon. O sea, quiere decir no vacío, ¿no? No vacío. No vacío quiere decir que algún material, ¿no? No vacío o no aire, ¿no? Porque aire y vacío se hacían la aproximación. Entonces, en ese caso, ¿cómo queda afectado el campo eléctrico, por ejemplo? Entonces, por eso se dice medios materiales en un campo eléctrico estático. El campo eléctrico sí va a ser un campo homogéneo, ¿no? Es además estático. Ya. Veamos, este es bastante conceptual. En primer lugar, habría que revisar el concepto de la propiedad de la materia en el sentido de la conductividad eléctrica, ¿no? No sé si ya vimos o no recuerdo, pero bueno, aclararemos, ¿no? En un cierto material la ley de Ohm es, pues, sigma por E, ¿no? Esta es la ley de Ohm para un material cualquiera, ¿no? Esta es la ley de Ohm. Donde sigma J es la densidad de corriente, que es la corriente por unidad de área, y esta es la conductividad eléctrica, en tanto que E es el campo, ¿no? El campo eléctrico. Esto tiene una teoría interesante que ya lo habrán visto en su curso de Física 3. Esta es la ley de Ohm en caso general para cualquier material, ¿no? En cambio, para circuitos, la ley de Ohm es el V y R, ¿no? Esta es la ley de Ohm, pero este caso es para el de circuitos, y en materiales, obviamente en materiales óhmicos, ¿no? Materiales óhmicos. Ahora, atendiendo a la propiedad de la conductividad eléctrica, o sea, si nosotros atendemos a la conductividad, vamos a poner acá, ¿no? Si nosotros atendemos, sigma viene a ser la conductividad, ¿no? Es una constante que depende de cada material, ¿no? Esto de aquí depende de cada material. Depende de cada material, o sea, cada material que nosotros hagamos referencia. Por ejemplo, en conductores, la mayoría de los metales, ¿no? Puede ser cobre, oro, plata, ¿no? ¿Qué más? Zinc, plomo, etcétera, ¿no? etc. Cada uno de estos elementos tendrá, pues, una constante llamada conductividad eléctrica.
La que conceptualmente es aquella que facilita, no sé, es un indicador que nos dice que el material ofrece facilidad al paso de la corriente. Y lo opuesto sería la resistividad, ¿no? Es decir, aquella que ofrece, es la medida de la resistencia, ¿no? O sea, qué tan fácil y qué tan difícil es, ¿no? que la corriente circule por un material. Eso es la resistividad. En cambio, la conductividad sería pues un indicador, es una constante, ¿no? Que nos va a decir qué tan fácil, ¿no? Ahora, atendiendo a la propiedad conductividad, entonces vamos a poner aquí, ¿no? Atendiendo a esa propiedad, atendiendo a la propiedad, podemos poner que en realidad es una constante para cada material. Conductividad, le puedo poner así, ¿no? A la conductividad eléctrica, en este caso, sigma. Los materiales se pueden clasificar desde este punto de vista en materiales conductores, en materiales semiconductores y en materiales aislantes o no conductores o técnicamente llamados dieléctricos también. Esa sería entonces una buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican los materiales desde el punto de vista de la conductividad eléctrica? Bueno, atendiendo a esa propiedad, pueden ser conductores, semiconductores o aislantes, ¿no? Entonces ya acá tenemos materiales, que ya no es el vacío, ¿no? Como en el caso anterior, el campo hemos calculado en el aire o en el vacío. Ahora vamos a calcular dentro, o vamos a revisar por lo menos las teorías correspondientes, cómo se hace cuando está, digamos, dentro de un conductor, ¿no? Si es un semiconductor, ¿no? ¿Qué propiedades son las que influyen? Y en el caso de los no conductores también, ¿no? Son aislantes o no conductores, o más fácil técnicamente llamados dieléctricos. Entonces, nosotros debemos recordar que los materiales conductores se caracterizan, claro, atendiendo, o sea, todo lo que estoy diciendo es en términos de la propiedad conductividad, ¿no? Entonces, todos los átomos tienen electrones, ¿no? Ahora, estos, en un caso de un conductor, tienen una ligadura débil, ¿no? O sea, una unión débil. Y por eso es que cuando, digamos, se circula corriente, entonces la facilidad que ofrece pues un conductor es grande, ¿no? Al movimiento de los electrones. Entonces va a ir de un átomo hacia otro. Y eso es característico de los materiales conductores. Y que por supuesto eso favorece, ¿no? Para las aplicaciones. Entonces, en este grupo se puede caracterizar la mayoría, los metales. Ya, o sea, los metales están en este grupo, ¿no? La mayoría de los metales son buenos conductores. Los que son no metales son malos conductores, y hay unos intermedios que son pues los semiconductores. Entonces, este es más fácil de recordar, ¿no? Los conductores, por lo general, son los metales, ¿no? Todos los metales son buenos conductores de la electricidad. Y todos los no metales pueden ser malos conductores o pueden ser semiconductores, ¿no? En el caso del silicio y germanio son metales también, pero podría haber por ahí algún no metal, ¿no? Que puede aproximarse a un semiconductor, pero hasta ahora solo conocemos metales. Bueno, y los otros materiales son los dieléctricos que hemos hablado, ¿no? Entonces, en el caso de los dieléctricos, o aislantes también, o no conductores, o malos conductores, si se quiere llamarlo también. Igual, ¿no? Los que se mueven en un material, ya habíamos visto esto en un curso previo, seguramente han chequeado, los que se transportan de un material a otro, o de un cuerpo hacia otro, por decirlo de esa manera, son los electrones, ¿no? O sea, un cuerpo, por ejemplo, queda cargado, vamos a ver si esto queda cargado positivo, y si este cuerpo queda cargado negativo, ¿qué significa aquí? Si queda negativo, quiere decir que ha ganado electrones, o sea, lo que tiene es un exceso, ¿no? De electrones. Ya, esto de acá son electrones. O sea, cuando un cuerpo queda cargado negativamente, ¿qué significa? Significa que ha ganado electrones. ¿Se dan cuenta? Y ha ganado más de lo que necesita, y por eso queda cargado negativo, ¿no? Entonces este cuerpo queda cargado negativo, ¿no? Vamos a poner que sería
negativo, su carga es negativa. Ahora, ¿qué pasa si un cuerpo, mejor dicho, ¿y qué sucede para que quede cargado positivo? Es que ha ganado cargas positivas. Eso sería un error típico, ¿no? Uno pensar que si es positivo es porque ha ganado cargas positivas, y eso no es correcto, ¿no? Más bien, si ha ganado electrones, queda negativo. Y si ha quedado positivo, quiere decir que tiene un defecto de electrones, ha perdido electrones. Este ha perdido electrones. Vamos, aquí, y esto es positivo. Entonces, eso debemos tener claro, ¿no? Y ya lo conocen eso. Entonces, un cuerpo queda cargado positivo cuando ha perdido electrones. Y un cuerpo queda cargado negativo cuando ha ganado electrones más de la cuenta, ¿no? Y por eso que se dice que solamente los electrones son aquellos que pasan de un cuerpo hacia otro en un proceso de transferencia de carga, ¿no? Ya sea, en este caso tendría que ser por contacto, llamado conducción, ¿no? Por conducción. Entonces, normalmente los electrones están confinados pues a sus órbitas, ¿no? Bueno, si recordamos un poquito de química, ¿no? Acá está el núcleo y alrededor están los electrones, ¿no? Los electrones por aquí, ¿no? Acá pueden haber, y tú sabes que en cada órbita, por la regla de selección, hay 2 electrones que se van llenando, ¿no? En capas de 2, ¿no? Y hay una regla de Sarrus, ¿no? 1s2, 2s2, ¿se acuerdan? Es una regla de Sarrus para ver la estructura. Podemos acordarnos más o menos de eso, y entonces los electrones en realidad están en sus órbitas. Ahora, en circunstancias normales no podrían liberarse, ¿no? O sea, digamos, si están así estáticos, donde no hay ninguna interacción, ellos estarían así. Pero si se pone en contacto otro cuerpo, por ejemplo, entonces ahí puede haber una migración, ¿no? De electrones. Eso quiere decir que la ligadura entre los electrones y el átomo es débil, y eso es una característica también de los metales, ¿no? En el caso de los aislantes, no es tan fácil. Por eso dice acá que en circunstancias normales no pueden librarse. O sea, en el caso de los metales sí, ¿no? Decían que tiene una ligadura muy débil, pero en el caso de los aislantes no. O sea, un electrón es más difícil que se transfiera, ¿no? De un cuerpo hacia otro, cuando entra en contacto por el proceso de conducción, ¿no? Ahora, ni siquiera con la aplicación de un campo eléctrico externo. Normalmente, ¿por qué se hace eso? Lo que pasa, si tú tienes acá, vamos a poner un no metal, ¿no? Un aislante. Un aislante. Vamos a poner acá. Es un material aislante. Si nosotros le aplicáramos, externamente lo bombardeamos, ¿con quién? Con un campo eléctrico, ¿no? Se bombardea, vamos a poner aquí, ¿no? Se bombardea con campo eléctrico a este material. Lo que se espera es que el campo eléctrico lo que va a ayudar es que los electrones que están por acá puedan migrar, ¿no? Digamos, si es que entra en contacto con otro cuerpo acá. Vamos a poner esto, un no aislante. O sea, un conductor. Entonces los electrones deberían saltar acá. Pero no se puede porque este material es un aislante. O sea, al ser aislante, los electrones están más fuertemente ligados a los átomos. Acá, este es el aislante. O sea, tiene una ligadura más fuerte. En tanto que este de aquí, si yo le pongo un conductor acá, ¿no? Vamos a poner en general así, un material conductor, entonces los electrones deberían saltar, ¿no? Del aislante al conductor. Además, le estamos ayudando acá, le estamos aplicando un campo eléctrico, ¿para qué? Para que pueda los electrones salir y pasar, pero eso no sucede, ¿no? Porque es la característica de la naturaleza, ¿no? De los materiales no conductores, ¿no? Que generalmente son no metales, o también llamados técnicamente aislantes, o dieléctricos también. Bueno, entonces, ni siquiera cuando se le puede aplicar un campo, ¿no? De aplicar un campo es un procedimiento bastante cotidiano en la experimentación, ¿no? O sea, se aplica ¿para qué? Para excitar a estos electrones de tal manera que ellos pueden salir, ¿no? Y, digamos, se le pone en contacto aquí al conductor y pasar hacia el conductor, por ejemplo, ¿no? Sería una opción que le estoy poniendo como ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero eso no va a ocurrir, ¿no? Porque los materiales, en este caso, hacen pues en su naturaleza que los electrones están bien adheridos, fuertemente ligados a los átomos, ¿no? Por eso que no pueden liberarse así nomás, ¿no? Podrían liberarse, sí, pero no tan fácil. Entonces, pero eso no va a ser pues tan sencillo, digamos, ¿no? Ahora, los semiconductores que les estaba hablando, ellos sí, ¿no? Tienen propiedades eléctricas obviamente intermedias entre un material conductor y un no conductor, ¿no?
Por eso que pone, están entre los materiales conductores y los materiales aislantes o no conductores, ¿no? Bueno, como verán, es bastante simple de recordar. Lo que sí es que esto posee un número muy pequeño de cargas que pueden moverse libremente. Y esa es la razón, ¿no?, por la cual les decía que los materiales semiconductores en estado puro normalmente no son muy útiles para la tecnología. Y por eso lo que hay que hacer es hacerle, por ejemplo, aplicarle un campo eléctrico, ¿no? Si esto fuera un material semiconductor, por ejemplo, este fuera un semiconductor, ahí, un semiconductor, por ejemplo, es un germanio. Entonces, si nosotros, puro, ¿no?, en estado puro, si le aplicamos un campo eléctrico externo, de afuera, un campo E, entonces los electrones podrían excitarse y si le colocamos acá en contacto con un conductor, pasarían los electrones, ¿no? Ahí pasarían. Y eso no ocurría con un material aislante, ¿no?, como vimos en la lámina anterior. ¿Ya? Entonces, sí, ¿no?, poseen pues un número relativamente pequeño de cargas que pueden moverse libremente y al aplicarle, por ejemplo, un campo eléctrico homogéneo, se ayuda, ¿no?, a que esos electrones se muevan con mayor facilidad. Y ese es un gran problema, ¿no?, de los materiales semiconductores. Ahora, claro, eso sería una forma, ¿no?, pero para que sea útil no todo el tiempo vamos a aplicarle pues campo, ¿no?, que significaría una inversión en términos prácticos de energía. Y por eso se utiliza otra técnica. Veremos más adelante el comentario sobre esto. Les dije ya, claro, ¿no?, se llama un proceso de dopado, le llaman. En realidad es una aleación con unos óxidos, ¿no?, que usualmente son óxidos de metales. Se hace una aleación entre el semiconductor más el óxido del metal y resulta que con eso el material semiconductor ya puede ser bastante útil en la tecnología. Es el caso, ¿no?, de los materiales más conocidos en la tecnología, es el germanio y el silicio. Son casi dos semiconductores, hay más obviamente, ¿no?, pero estos son los dos más utilizados, ¿ya? Y obviamente el germanio más un óxido acá, ¿no? Entonces ahí se hace útil. El silicio más un óxido. Veremos qué óxido luego, ¿no? Entonces ahí se hace útil. Pero solito no sirve, digamos. No sirve para la tecnología, para aplicaciones tecnológicas. No se podría pues usar eso para construir dispositivos electrónicos, por ejemplo. Bueno, entonces eso ya sería la idea central para el caso de los materiales clasificados desde el punto de vista de la conductividad eléctrica, ¿no?, que es un parámetro que nos dice qué tan fácil, o sea, ¿no?, cuán fácil es que los electrones se muevan dentro de un material. Esa facilidad es medida por el concepto o por el parámetro llamado conductividad eléctrica, ¿no? Ahora, hay otro criterio que es la teoría de las bandas. La teoría de las bandas en los sólidos. Esto es una teoría un poco que tiene que ver con la física cuántica, ¿no? Normalmente no se ve en la teoría básica, no se ve esto, ¿no? Tiene que ver más con física cuántica. El hecho de que la materia tiene un comportamiento dual y toda esa cuestión. Sin embargo, nosotros podemos suscribirnos nada más a la parte básica y entender, ¿no? Por ejemplo, en un material vamos a ver pues que tiene normalmente lo que tiene, digamos, es algo así como, no sé, como un niveles, ¿no?, donde esto se puede llamar, por ejemplo, una banda de valencia y esta es la banda de conducción. Entonces, normalmente los electrones que están aquí, en el caso de un material conductor, fácilmente pueden saltar, ¿no?, de la banda de valencia, así se llama esta parte, a una banda que está más arriba. La banda viene a ser una región, ¿no? Es una región donde los electrones, ¿no?, donde los electrones pueden ocupar algún lugar. Y estos lugares no están pues permitidos para todos los electrones, o no siempre van a haber bandas en los materiales, depende de qué tipo, ¿no? Si es un material conductor, tiene sí bastante espacio, y si es un semiconductor un poco menos, y si es un aislante casi nada. ¿Ya? Entonces, cada una de estas bandas, que son regiones, se le dice bandas, ¿no?, son regiones en las cuales los electrones pueden ocupar un lugar en un material. Entonces, cada uno de estos, en realidad consiste de estados de energía discretos y muy poco espaciados. Es como decir, ¿no?, acá tengo una cierta región
digamos, y acá tengo otra cierta región, y acá hay un vacío, ¿no? Entonces, en este vacío, por ejemplo, le podemos llamar una zona prohibida, ¿no? ¿Qué significa zona prohibida? O sea, un electrón que está acá, si es que saltara hacia la otra parte del material, en esta zona nunca podría saltar porque esta es una zona prohibida. Y este le llaman para la región prohibida y más fácil conocido como gap, del inglés, ¿no? Gap, ahí está el gap, acá el gaps. El gap tiene varias traducciones, ¿no? Puede ser gap, se puede traducir como rendija, se puede como intersticio, se puede como región, se puede poner como banda. En realidad, en el español hay muchos sinónimos para esto de aquí, ¿no? Que es el gap. Es una abertura, también se le puede conocer. Entonces, como es tan complicado aquí en español y no es tan estricto, como, por decirlo de esa manera, muchos de los textos y los autores y también los que hacemos el curso, por ejemplo, y cualquier curso de física, preferimos siempre usar el término original en inglés, ¿no? El gap. Entonces, gap es rendija, abertura, intersticio, barrera. Puede tener diferentes traducciones, pero es más complicado, ¿no? Por eso mejor preferimos usar el término en inglés, ¿ya? Entonces, cada uno de estos estados están con energía discreta, ¿no? Por ejemplo, le decía, acá una parte y acá la otra parte, ¿no? Entonces, acá hay bastantes niveles, acá hay diferentes niveles, un electrón de aquí puede saltar a la parte de arriba. Claro, esta sería la zona prohibida, ese sería el gap. En el gap sí nunca pueden entrar electrones, porque justamente se llama la región prohibida, también se le llama, ¿no? Región prohibida. ¿Para quién? Para los electrones. Ahora, claro, esta distancia, por decirlo así, si lo tomamos como distancia, que se le llama la E sub G, E del gap, se llama energía del gap, puede ser tan grande o tan pequeño, ¿no? En el caso de los materiales conductores, esto es tan pequeño, por eso que los electrones pueden pasar con facilidad. En el caso de los materiales semiconductores, esto es un poquito, casi de la misma distancia, por decirlo así, entre los conductores, pero debido a la naturaleza del semiconductor, recuerden, los electrones no tienen la facilidad de saltar, ¿no? Por eso que se les puede aplicar un campo externo, por ejemplo. Y en el caso de los materiales aislantes, esta distancia es grande, o sea, digamos, esto está por acá y hay una distancia bien grande. Entonces acá esta distancia E sub G es tan grande, ¿no? Un electrón de aquí no puede saltar acá, y es más, aquí ya casi está lleno, como que no hay vacantes. Entonces hay dos cosas, ¿no? Primero, la banda prohibida es grande, y segundo, aquí no hay vacantes, no hay espacios, no hay asientos, como podría ser en una sala, ¿no? En una sala de clase. Entonces uno no puede saltar ahí por dos limitaciones. Primero, que no hay vacante. Segundo, que la distancia es muy grande. Si lo tomamos así, ¿no? Para explicar. En realidad no es distancia, sino es una barrera de una cierta energía, es sub G, G de gap, ¿ya? Bueno, entonces esas regiones son bandas, ¿no? Bandas de energía, así se le llaman, porque esa banda está constituida de energía pura. Y también en esa energía lo que pueden haber son los famosos huecos, ¿no? Los huecos vienen a ser los lugares que ocupa un electrón. Si suponemos que este es un electrón, una representación, ¿no? Este es un electrón. Cuando en un material se mueve el electrón, debe ocupar algo, ¿no? O sea, tiene que ocupar un espacio. Entonces, de que sea un lugar, ¿no? Un lugar puede ser una vacante, puede ser un intersticio, ¿no? Intersticio significa así como vacante, como espacio, ¿no? Intersticio, eso es un intersticio, es una vacante, ¿no? Es un lugar que está ahí disponible. ¿Para qué? Para ser ocupado. Entonces, los electrones en realidad cuando saltan dentro de los materiales se mueven y ocupan un lugar, y ese lugar, ¿no? Se llama lugar, hueco, vacante, intersticio, por ahí otro nombre más que no recuerdo, ¿ya? Pero así es. Entonces, les decía que estos lugares también se les llama hueco. Entonces, esos son los famosos huecos. Y también son un lugar, ¿no? Es como una región, por eso que le llaman gap también, o región prohibida también. Entonces, donde no pueden residir los electrones de un átomo, de un sólido. Ahora, los conductores tienen una banda de energía superior o parcialmente llena con electrones. Eso ya les había comentado, ¿no? Los electrones en un metal pueden saltar fácilmente, y la parte superior donde estaría saltando, o el lugar donde estaría yendo,
hay vacantes, se tiene vacantes, ¿no? Y por lo tanto un electrón puede saltar de aquí hacia la zona, ya, porque acá hay una vacante, puede ocupar, ¿no? Estas vacantes, recuerden, los huecos normalmente en la teoría de los semiconductores se comportan como cargas, ¿no? Estos de acá se comportan como cargas y por eso tiene un comportamiento conocido, y es más, como cargas positivas. Y por eso muchas veces a estos huecos se les asigna carga positiva y también se les asigna masa. Entonces, al final, estos huecos efectivamente se comportan y es tal como si fueran cargas. Y tiene un efecto dentro de los materiales, ¿no? Entonces, por eso que se les da carga. No existe eso, ¿no? Como carga mismo, sino su comportamiento es tal que si fuera una carga, ¿no? Esa es la teoría sobre esto. Y eso ya está verificado, obviamente, en los laboratorios, ¿no? Entonces, como ven, esto es un poco de la física del estado sólido, o física de los materiales, ¿no? Y es importante entender esto, ¿para qué? Para ver lo que vamos a hablar. Entonces, los conductores tienen pues una banda de energía superior, parcialmente llena con electrones. Lo que yo les decía, ¿no? Eso se simboliza así, se coloca acá una parte y la otra parte acá, ¿no? Esta es la banda más pequeña, o la banda más inferior, y esta es la banda que está más arriba, que se llama banda de conducción, y esta es la banda de valencia. Entonces, lo que nos dice que aquí arriba está lleno casi, ¿no? Casi lleno, pero no está lleno totalmente, parcialmente lleno. Es decir, lo que yo le dije en otras palabras, hay vacantes acá. O sea, si bien cierto está lleno por acá, pero hay vacantes. Aparte que la energía gap, recuerden que esta es la energía prohibida, la energía gap puede ser relativamente pequeña, entonces un electrón de acá puede saltar. Y por eso, pues, en un conductor siempre va a haber corriente, ¿no? Es un buen elemento, es un buen conductor de la electricidad. Bueno, entonces ya tenemos ahí esa idea de la banda. No he desarrollado con detalle, pero ya lo que quiero es que tenga la idea central de que es una banda. Entonces, habíamos visto al inicio que las propiedades de un material se pueden centrar en el caso de la conductividad, por ejemplo, y atendiendo a la conductividad, uno puede clasificar los materiales en materiales conductores, en no conductores, o aislantes o dieléctricos, y en semiconductores, ¿no? Así, pero desde el punto de vista de la propiedad conductividad eléctrica, que se denota con la letra sigma, ¿no? Ahora, también hay otro criterio, que es el criterio de las bandas. O sea, si nosotros quisiéramos caracterizar, ¿no?, los materiales atendiendo a las bandas, entonces también se puede clasificar en materiales conductores, materiales no conductores y materiales aislantes. Pero en este caso sería atendiendo a esta propiedad, que normalmente no se hace en la parte eléctrica. En la parte eléctrica normalmente se hace con la conductividad, que ya les dije que es mucho más fácil. Sin embargo, en la física se utiliza más la parte de la banda de los sólidos. Eso se utiliza mucho en física del estado sólido o física de los materiales, ¿no? Y es en la fabricación de materiales dieléctricos, o en la fabricación de chips, por ejemplo, ¿no? Ahí. Entonces, los aislantes, repito una vez más, son también llamados dieléctricos. Son pues materiales con una banda superior completamente llena, o sea, no permite, ¿no?, que avance más. Y la conducción no puede ocurrir en condiciones normales, claro, porque es difícil que se muevan sus electrones. Pero debido a la existencia de un gran salto de intervalo de energía a la siguiente banda superior. Claro, lo que le decía, ¿no? Aquí hay una banda que está arriba y acá hay otra banda, y acá esta distancia es muy lejos. Si lo hablamos como distancia, solo para explicar, en realidad no es distancia, ¿no?, sino que es una banda, o sea, corresponde acá a una energía en la cual un electrón no puede caer acá, jamás. Por eso se llama banda prohibida. Lo que va a caer es aquí arriba, pero siempre y cuando haya vacante, ¿no? Pero en los materiales, ¿cómo se llama? En los materiales aislantes esto está totalmente lleno. Y encima la distancia, si lo tomamos solo para explicar en términos de distancia, es muy grande. Por lo cual es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Ya, así se determina entonces también o sea, se determina cómo un material es conductor, semiconductor o aislante, en función de dos aspectos, ¿no? Uno es en términos de la conductividad, que es una propiedad que me indica qué tan fácil
es que la corriente pueda circular por un material, ese es el sigma, la conductividad, pero también existe el otro criterio, que es el criterio de la teoría de las bandas en los sólidos. Bueno, ahí como un aspecto conceptual les he indicado eso. Bien, entonces las bandas en los sólidos van a generar propiedades eléctricas, obviamente, pero de tipo macroscópico en un material, ¿no? Normalmente ese, al final, va a producir, pues lo que, como es macroscópico, va a producir este parámetro que conocemos. Entonces, en todo caso, podríamos decir, ¿no? El sigma es a nivel macroscópico, la conductividad a nivel macroscópico, y la teoría de bandas sería a nivel microscópico. Así sería. Esta sigma representa la conductividad eléctrica, ese es este de acá es la conductividad, ese es el parámetro, ¿no? Todos los materiales tienen un valor de conductividad conocidos, ya sea medido para todos los materiales. Sin embargo, existe otro que es la inversa, y esto se llama la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica. La resistividad y la conductividad son magnitudes inversas, son constantes, ¿no? Y las unidades de la conductividad son ohmios a la -1 por metros a la -1. Y por lo tanto, la magnitud de la resistividad será pues la inversa, ¿no? Sí, ese sería nada más ohm metro. ¿Ahí? Ese sería, ¿no? Ohm metro. Esas son las unidades de la resistividad y esta es la conductividad. Ya. Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos una idea de cómo funciona la teoría de las bandas y por qué lo hemos mencionado, ¿no? Lo he mencionado porque desde el punto de vista de la clasificación, o mejor dicho, existen dos puntos de vista para la clasificación. Una clasificación del punto de vista microscópico, es usando la teoría de las bandas, y el otro, el macroscópico, es usando la propiedad conductividad eléctrica. Con eso se define un material como conductor, como semiconductor o como un aislante. Obviamente, en el caso de la conductividad eléctrica, tiene que haber una escala, pues, ¿no? Una escala, una tablita ahí. No les he mostrado aquí. En esa tablita uno puede decir de qué intervalo a qué intervalo corresponde a los materiales conductores, los no conductores y los semiconductores. Está claro, ¿no?, que la conductividad para los materiales conductores, es decir, redundando, es altísima, ¿no? Mientras que la conductividad para los materiales no conductores va a ser bajísima. Y para los semiconductores va a estar intermedio entre el no conductor y el conductor. Como verán, este es un juego bastante simple, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. A ver. Acá vamos a ver ahora sí los medios materiales. Recién, ¿no? El otro fue una introducción para entrar en contexto. Cuando nosotros hablamos de medios materiales, ya decimos, o sea, ya no vamos a usar acá, ¿no? Ya no usamos vacío, no usamos el vacío, tampoco usamos el aire. Lo que quiere decir que ya no vamos a usar épsilon, cero. Que por supuesto épsilon cero puede ser 8,85 por 10 a la menos 12 farad por metro. ¿Se acuerdan eso, no? Farad por metro. Ya no. Significa que hay que usar un material que sí hay que tomar atención a su épsilon. Porque el épsilon, hemos dicho, esto que hace, esto es un parámetro que caracteriza el medio. ¿Qué medio? El medio sólido, líquido, gaseoso, como se quiera. Entonces, cuando este épsilon ya es diferente de épsilon cero. O sea, ya no va a valer pues 8,85 por 10 a la menos 12 farad por metro, sino va a tener quizás el doble, ¿no? Quizás el triple, quizás el cuádruple. Eso va a depender ¿de qué? De las propiedades del material. ¿Qué material? Bueno, pues cualquiera que sea el material. Por ejemplo, podría ser acero, cobre, ¿no? Podría ser fierro, níquel, zinc, plomo, ¿no? O puede ser un gas, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, xenón, radón, o puede ser los lantáneos, actíneos, o sea, cualquier elemento de la naturaleza, ¿no? Entonces va a tener ya propiedades distintas que del vacío. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de distribución de cargas estacionarias, quiere decir que no están estáticas, ¿no? No evolucionan en el tiempo, no tienen una dependencia, ¿no?, en el tiempo, entonces por eso se llama estática, o estacionaria también se dice eso. O sea, el tiempo obviamente va a correr, ¿no?, sino que
su estado no es independiente del tiempo, eso es lo que quiere decir. O sea, puede pasar el tiempo, su comportamiento no depende de ello. ¿No sé? Entonces, por eso es como que si el tiempo no estuviera, por eso se le pone estacionaria, ¿no? Entonces, ahí hay las distribuciones de carga que pueden ser discretas y pueden ser continuas, que ya hemos repasado, ¿no? Y en el caso de las discretas y en las continuas sería, ¿no? Puede ser lineal, superficial o volumétrica. Ahora, los medios materiales hay que ver pues su propiedad, ¿no? Y atendiendo a su propiedad, por ejemplo, conductividad, ya hemos dicho que se definen estas tres formas que están indicadas: hay conductores, semiconductores y aislantes o dieléctricos. Y lo que hemos aclarado también en un proceso de carga por conducción, por ejemplo, cuando hay contacto, lo que se transfieren, ¿no? Lo que se mueven de un material a otro son los electrones. Esto básicamente es un electrón, ¿no? La capa más externa tiene pues obviamente una ligadura más débil hacia el metal o el material, ¿no? En este caso, este sería pues una representación muy rústica del núcleo, y este es el electrón que está en un orbital, ¿no? Obviamente esto de acá es un orbital, así se llama, ¿no? En la parte química. Y eso para pasar, digamos, a otro que le va a quitar, ¿no? O le va a ceder, también puede ser que le ceda, ¿no? En vez de perder, va a ganar. Y así lo hemos visto que puede quedar cargado positivo o negativo. Esa es la cuestión. Muy bien. Entonces, aquí vemos las propiedades. De frente vamos a ver las propiedades, ¿no? Si nosotros nos acordamos, los postulados de la electrostática, acuérdense, los postulados de la electrostática son dos, ¿no? O sea, partimos de dos hechos fundamentales. Primer postulado, el rotacional del campo es igual a cero, lo que significa que el campo eléctrico en condiciones estáticas es un campo conservativo, porque el rotacional es cero. Y dos, la divergencia del campo, recuerden, esto es igual a la densidad de carga, que puede ser lineal, superficial o volumétrica, partido en el medio. Y en este caso, el medio es el vacío. Por eso colocamos epsilon cero o el aire, ¿no? Estos son los postulados fundamentales que nosotros ya hemos planteado y está en nuestro libro guía, ¿no? Ahí está. Ustedes lo pueden revisar. Y esto es lo que no tiene que olvidarse. De aquí se hace todo. De aquí se hace todo, ¿no? Estos por eso se llaman postulados, ¿ya? Y los postulados se pueden ser demostrables o no. En este caso es demostrable, ¿no? En el laboratorio, y también puede ser matemáticamente, no hay problema. Entonces, también habíamos dicho que si nosotros tenemos un material conductor, ¿qué pasa dentro de un conductor? Habíamos dicho, en condiciones estáticas, dentro de un conductor, ¿se acuerdan? La carga neta, acuérdense, ¿no? Habíamos dicho, la carga eléctrica neta es igual a cero. Entonces, al no tener carga neta, la densidad de carga va a ser cero. No es que no haya carga, hemos dicho eso, ¿no? Sino que la sumatoria de todas sus cargas que están por ahí da cero. Y eso es muy típico cuando nosotros manejamos los materiales conductores. Por eso yo le dije, esto es como un teorema. De hecho, ¿no? Ya debemos saber eso. Eso de ahí no va a estar escrito siempre. ¿Sí? Es como el teorema de Pitágoras, ¿no? Tú sabes que el a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, y ya me entiendes, porque tú sabes que a1 es hipotenusa, el otro es cateto, algo así, ¿no? De manera análoga, aquí tenemos que saber que si la densidad de carga es nula, obviamente hay dos posibilidades, ¿no? Habíamos analizado. O sea, si esto es cero, sería pues un campo solenoidal, acuérdense, ¿no? Si la divergencia, acuérdense, si la divergencia de un campo es nulo, así, ¿no? Si la divergencia de un campo es cero, hay dos posibilidades, ¿no? Primero, que no haya carga simplemente, o sea, no hay fuente, o el asunto es un caso solenoidal, como el caso del imán, hemos dicho, ¿no? El imán pues sale de acá al norte y llega al sur, ¿sí? Este es norte y sur, o sea, sale la línea de campo y regresa. En síntesis, sale uno, entra uno, al final, cero. Entonces, en ese caso, la divergencia del campo es nula. Entonces, pero en este caso, no es un material conductor en condiciones estáticas. En su interior, la carga neta es nula, por lo tanto, la densidad, ¿no?, neta de carga es cero.
Eso también es equivalente a decir, fíjense, que no hay cargas libres. O sea, como que todos están apareados, por decirlo de una manera simple, ¿no? Dentro de un conductor. Y la carga en un conductor también sabemos que solamente se concentra en la periferia o en la superficie, ¿no? Si fuera, por ejemplo, una esfera sólida, hemos visto que eso se concentraría nada más en la periferia, en la superficie. Y dentro, la carga neta es cero, por lo tanto, el campo es cero. Esto es una característica ¿de quién? De los metales, ¿no? Pero mejor de los conductores. Ya. Ahora, claro, la distribución de carga va a depender de la forma de la superficie, pues, ¿no? Por ejemplo, si fuera un plano conductor, entonces la carga va a estar distribuida en todo, ¿no? Encima de la superficie nada más. Claro, así asumiendo que es homogéneo, pero si no es homogéneo, acá habrá más carguita por aquí, acá habrá un poquito menos, acá habrá más, y eso va a depender, ¿no? Por lo general, esa distribución nos tienen que decir cómo es, ¿no? Y si no dice nada, asumimos que es homogéneo, y si es homogéneo es totalmente idealizado. Entonces ya vemos que un material conductor, el campo en el interior es nulo, por lo tanto la carga neta, o sea, no hay cargas libres, es cero. La distribución de carga, ¿no? Es cero. Bien. Luego está este caso. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos un medio material en un campo eléctrico? Entonces, en ese caso, jóvenes, ya no vamos a necesitar del vacío, porque ya es un medio material, ¿no? Por supuesto, miren que acá, este es el material, este es el ejemplo, ¿no?, del texto. Este es un material conductor, y en su interior, esto nos da a entender que es su interior. Este es su interior. Eso nos da a entender que es su interior. Está sombreadito. Entonces, por la teoría que estamos verificándolo en la lámina anterior, y esto no deben olvidarse, el campo eléctrico dentro de un conductor es nulo. Lo que significa que no hay cargas libres. Por lo que es lo mismo decir, la carga neta es cero, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, asumimos que el campo eléctrico saliera del conductor, tendrá, si este es el conductor así, ¿no? Es un pedacito, entonces el campo va a salir en cualquier dirección. Claro, asumiendo que este es positivo, la distribución de carga en la superficie, ¿no? Porque dentro del conductor el campo es nulo. Entonces toda la carga se va a la superficie nada más, en el caso que fuera pues un plano, ¿no? De hecho, si es un sólido volumétrico igual, ¿no? Su superficie va a ser pues una partecita plana. Entonces el campo en general va a salir de manera arbitraria en cualquier dirección, lo que significa que nosotros podríamos, atendiendo al plano, o sea, tomando acá un vector unitario normal, esto podríamos decir que es el E, ¿no? Este es el E, y acá ponen un ángulo, este es el E coseno, ¿no? Coseno de teta, y este sería el E seno de teta. En forma vectorial sería pues acá por N, ¿no? Y acá sería por un N1. Vector unitario que sea tangencial y acá normal. Y este se descompondría y desaparece. Ahora, como estamos en condiciones electrostáticas, no sé si esto les expliqué, pero acá vamos a repetirlo. ¿Qué significa electrostática? Significa, primero, que la sumatoria de fuerzas es cero, es primera ley de Newton, ¿no? O simplemente, o sea, se mueve con rapidez constante, o simplemente su velocidad es cero. Del momento que nos dicen electrostático, nosotros entendemos que las cargas no se mueven, las cargas están estáticas, están prácticamente en reposo. No hay movimiento, pero existe la posibilidad de que haya movimiento. Eso sería, atendiendo a la primera ley de Newton, solamente a velocidad constante. O sea, en una línea recta puede haber movimiento, y en ese caso la suma de fuerza puede ser cero, y seguimos estando en electrostática, ¿no? Porque electrostática significa suma de fuerza cero, igual que la estática de la mecánica, ¿no? Entonces, aquí surge un gran problemita, ¿no? Si esta componente que está apuntando tangencialmente existiera, es una fuerza, y si acá hubiese un electrón, entonces ese electrón que tiene una masa, acá habría una fuerza, que es una tangencial, obviamente es una fuerza, y toda fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, va a producir una masa por la aceleración. Entonces, esto tendría una aceleración. O sea, los electrones se moverían tangencialmente, acelerada. Pero sí se pueden mover a velocidad constante, estamos bien, eso sí es correcto. Y ahí no hay aceleración, ¿no? Si la velocidad constante,
Recuerden que la aceleración, la derivada con respecto al tiempo, y esto sería cero. No hay aceleración, pero hay una velocidad que es constante. Eso es correcto, ¿no? Entonces, este ejercicio, o esta lámina, sirve para nosotros tener conciencia, tomar conciencia de que si un sistema electrostático está presente, y además es un material conductor, y nosotros calculamos, esto se llama la circulación del vector, ¿no? Por ejemplo, podemos sacar un camino, este es un camino. Podemos decir que empiece acá, ¿no? ¿En dónde está acá? En A. Empieza en A. Y va a circular sobre la superficie. Entonces viene acá, y luego entra un poquito, ¿no? Hacia el material en la parte interior, luego avanza hacia la derecha y luego regresa aquí. Hace un camino cerrado. Y decimos que delta H acá, ¿no? Como se ve aquí, delta H sea pues la distancia que haya avanzado en el sentido hacia abajo, ¿no? Este es un delta H. A ver, un delta H, no me deje escribir esto, un ratito, ahí. Asumimos que eso es por la regla, que no deje escribir. Si pongo el lápiz acá, ahora sí que no. Aquí, ¿no? Este sería delta H. Y este sería pues un delta W. Entonces aquí debería haber una circulación, o sea, la circulación del campo, ¿no? El campo, si esto fuera un plano así, por ejemplo, fuera un plano así, y acá hubiesen campos vectoriales, un campo vectorial que sería, por ejemplo, el E estaría pues avanzando sobre el plano, pero como ves ahí, el E no sería constante, ¿no? Porque en algún momento está cambiando de dirección, por más que mantendría su módulo, por ejemplo. Entonces, lo que está haciendo el vector está avanzando, ¿no? Un camino, por ejemplo, un camino C. O sea, se dice que el vector está circulando. Eso deben haber visto en matemáticas 3, por ejemplo. El vector circulación, o el integral de línea también se le llama. Entonces, podemos hacer todo el cálculo en esta región A, en ese camino A, B, C, D. Entonces decimos, dentro del conductor, en condiciones estáticas, sabemos que si el campo es cero, el potencial debe ser cero. Porque esto, ¿qué cosa es? Esto es el potencial, ¿no? El E punto dl, donde dl es el desplazamiento. Eso es el potencial. Y eso viene a ser el campo, ven acá, ¿no? El campo, la integral, o sea, si este es constante, uniforme, el campo sale, queda aquí E es sub L, ¿no? Y luego, este dl integrado simplemente sería todo, de aquí hasta acá, que sería delta de W. Es una distancia. Y eso debe ser cero. Pero para que eso sea cero, la distancia no es cero. El que es cero, ¿quién es? El campo. E sub t es la componente, ¿no? E sub t es la componente tangencial del campo. Y este E sub t tiene que ser cero. ¿Para qué? Para que mantenga el sistema en condiciones estáticas. ¿Vieron? Ahora, también podemos calcular en esa misma región, y tomando ya otro punto del espacio acá, podríamos calcular, fíjense que acá hay una especie de, ¿cómo sería esto? Una especie de es un cubo, ¿no? Acá se ha armado un cubo para hacer una superficie gaussiana. Así sería, ¿no? Un poco complicado ese dibujo, y esto continúa por acá, hasta aquí, ¿no? Así. Ahí. Entonces, aquí hay una superficie. Entonces, esa superficie tiene un vector unitario normal, que es A sub n. Por lo tanto, el E que sale perpendicular será pues el E perpendicular, va a ser el módulo por el unitario, que sería el A sub n, ¿no? Así. Y habría un tangencial, ya no, pues el tangencial decimos que es cero. Por lo tanto, cuando se tiene un plano conductor o un material conductor, ¿no? Toda la carga solamente está en la superficie, ¿no? Y dentro del conductor el campo es nulo necesariamente. Sin embargo, la carga que está en la superficie va a generar un campo hacia afuera, hacia el espacio libre. Ojo lo que estamos haciendo. Acá está el espacio libre, pero nosotros estamos calculando en el conductor. Y esa solamente tiene la componente normal. O sea, de acá, ¿no? Si uno descompone el E sub t, eso debe ser nulo.
y solamente sobrevive la componente que es este acá, el E sub n. Nada más, la componente normal, que sería pues, ¿no? El A sub n, así, multiplicado por el E sub n, módulo por unitario. Eso es. Bueno, esto como ven es bastante conceptual, normalmente no se puede hacer un cálculo más interesante, salvo esto que está aquí, ¿no? Es un apoyo en realidad. Ahora, la otra cuestión es que le decía, si aquí hay un área, delta ds, entonces va a haber un flujo de electrones. Entonces aplicamos ley de Gauss, la ley de Gauss. Entonces, la integral del E punto ds, o sea, el ds sería pues cuando el delta ds tiende a cero, ¿no? Cuando este tiende a cero, se convierte en ds diferencial. Entonces, los infinitos ds, ¿no? Sumados en forma de producto punto, E punto ds sería módulo por unitario. Entonces, esto me va a dar, ¿qué cosa? En, o sea, esto va a ser así, ¿no? En es módulo por A sub n. Y el otro es delta E, diferencial de S, es delta S por A sub n. Al multiplicar, aquí va a quedar, ¿no? AN punto AN, y eso es 1. ¿No? Eso ya ni lo podemos saltar eso, ¿no? Porque eso se conoce del álgebra vectorial, y hemos repasado también al inicio del curso, ¿no? Una breve reseña hemos hecho sobre las propiedades del electrón, del producto cruz y producto punto, ¿no? Electrón que me estoy cruzando. Bueno, y eso según la ley de Gauss debe ser igual a la carga que encierra, que está encerrada en esta muestra. Obviamente la carga que encierra esa muestra, ¿cuánto va a ser? Va a ser pues un diferencial de carga. Y esa diferencial de carga va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a ver, diferencial de carga dividido entre el diferencial de área, eso va a ser igual aquí a la densidad de carga superficial, ρS. Por lo tanto, el ρS de aquí, por lo tanto, el ρS va a ser igual a delta de Q por delta de S, ¿no? Pero este delta de Q, carga por unidad de superficie, está bien, ¿no? Entonces acá sería el ρS, acá me he equivocado, acá, ¿no? Acá me equivoqué. Acá va a ser, por lo tanto, la carga, o sea, el elemento de carga de Q, será pues la densidad superficial multiplicada por el elemento de área. Y eso que está acá, ¿no? Y eso entre epsilon 0 al vacío. Ojo que todavía no estamos trabajando el material, el vacío es hacia afuera, porque ese campo está saliendo hacia afuera. Y acá afuera es el vacío, espacio libre. Ahí está, el espacio libre quiere decir vacío o aire, ¿no? Si es vacío o aire, entonces ya sabemos pues que la distribución está caracterizada por epsilon 0. Entonces, esto ya sería la regla, lo que yo decía, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un plano, automáticamente ya no vas a hacer todo este cálculo que hemos mencionado aquí. De frente va a ser simplemente la densidad de carga entre epsilon 0. Ahora, claro, eso sería porque es positivo, ¿no? Aquí, esta es una superficie, dentro del conductor es 0, entonces acá hay un ρ sub s, y acá hay un campo que es estrictamente perpendicular. Pero esa carga puede ser positiva acá. Sin embargo, la carga que está concentrada también puede ser negativa, no hay problema. Y el campo va a ser igualito, solo que acá tendría que ser menos, en el negativo, ¿no? Nada más. Entonces acá, si este es negativo, voy a poner acá el E normal perpendicular, va a ser igual, esto tendría que ser normal también, ¿no? El normal tendría que ser igual a menos ρS sobre epsilon 0. Y el epsilon 0 acá es el vacío, ¿no? Esta es la superficie hacia el exterior. Por lo tanto, las condiciones de frontera, o sea, la interfase, espacio libre con el conductor, es acá, ¿no? Esta es la frontera. En la frontera se puede decir, pues, que justamente el campo es ρ sobre epsilon 0, siempre y cuando la distribución de carga sea positiva. Y si es negativa, va a ser menos ρ sub s entre epsilon 0. Y la componente tangencial debe ser nula. ¿Para qué? Para que no haya movimiento de cargas, para que no haya aceleración. De no ser así, el sistema ya no sería estático, sino sería dinámico, porque habría pues una aceleración, y eso no es el caso. Estamos estudiando solamente la parte electrostática. Muy bien, entonces esta fórmula que está acá ya lo deben tener interiorizado para usar de frente en los ejercicios. Ya no te molestes en demostrarlo, ya está. Es la densidad entre epsilon 0. Ese es el campo
de un material conductor en su superficie, nada más, ¿no? Simplemente el campo está sobre la superficie, está en la frontera acá, ¿no? Esta es la frontera, ¿no? Entre el espacio libre y de acá, todo lo que es blanco hacia arriba es espacio libre, y acá adentro es el conductor, ¿no? Eso es. Muy bien, siguiente. Entonces ahora, con ese, o sea, lo que hemos hecho nos va a servir para bastante, ¿no? Porque de ahí nomás vamos a hacer razonamiento, porque si no hacer el cálculo es un poco más tedioso. Entonces, ¿qué pasa si ya tenemos los medios materiales en un campo eléctrico? Bueno, pues el campo eléctrico en la superficie de un conductor en condiciones estáticas es perpendicular, o sea, en condiciones estáticas no hay componente tangencial. Entonces, todo el campo solo es recontra perpendicular a la superficie. Le podemos llamar E sub n, que si queremos puede ser módulo por unitario, y le ponemos A sub n, ¿no? Y el vector unitario es un vector que es normal a la superficie, se llama vector normal, A sub n, ahí está. Ese es el campo, ¿no? Y además, esta superficie no es una superficie cualquiera, vendría a ser una superficie equipotencial. O sea, todos los puntos de esa superficie se encuentran al mismo potencial. ¿Se dan cuenta? De manera que si una carga se moviera a velocidad constante, de esta manera, así, tendría que ser en línea recta, ¿no? Se moviera a velocidad constante, pero sí, se moviera así a velocidad constante, entonces el trabajo de aquí hasta acá sería nulo. Y obviamente porque no hay diferencia potencial. Recuerden, el trabajo por unidad de carga, esa es la diferencia potencial y eso es la integral de menos E punto de L, ¿no? Esto obviamente es cero. Por lo tanto, el potencial también es cero. O sea, en realidad esta es diferencia potencial. No hay trabajo. El trabajo es nulo. Es decir, el trabajo neto, ¿no? Esa es parte física. Entonces acá, resumiendo, es lo mismo que he dicho antes, solo que acá más grande le he puesto. La componente normal, entonces, va a ser la densidad superficial partido en el epsilon. Porque esto ya apunta al vacío, ¿no? En el aire. Y la componente tangencial tiene que ser necesariamente nula. Eso sería entonces la condición de frontera. No olvidar esto. Ahora, hagamos, creo que estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, 2 veces he hecho esto. Esto ya hicimos, entonces lo voy a saltar, ¿ya? Sí, 2 veces he puesto la misma diapositiva, jóvenes. Me he confundido acá. Esto ya hemos explicado esto de aquí, en la lámina anterior. Sí, está 2 veces, ¿ya? Acá me he equivocado, he puesto 2 veces. Ahora, la componente tangencial es 0 y la componente radial sería, pues en este caso, para una esfera, por ejemplo. Normal es la más conocida. Eso sí, ya acabamos de ver. Bien, ahora viene el asunto del material, ¿no? Uy, acá sí no ha salido, jóvenes. Uy, acá se ha malogrado. Se ha malogrado acá, miren, sale un símbolo chino, ¿qué? Bueno, ya les explico. A ver, este de acá es el interior, ¿no? Este de acá es el interior de un material, ¿no? De un material, puede ser un metal también, ¿no? Pero ya es el interior, ¿no? Esta es la parte exterior y esta es la otra parte exterior. Ahora, en los materiales, ¿no? Que ya no es el vacío, por ejemplo, un metal cualquiera, lo que va a existir es una condición que se llama la condición de polarización. Obviamente esto surge en presencia de un campo eléctrico externo, ¿no? O sea, cuando se le aplica un campo eléctrico a un cierto material, en su interior lo que va a ocurrir es, va a haber un reordenamiento de los átomos. Entonces, como este es positivo, podríamos explicarlo de manera un poquito simple, así de, si este es positivo, empuja a todos los positivos hacia la derecha, porque habría una cuestión de repulsión, ¿no? Habría una repulsión ahí. Entonces voy a colocar todos los más. Y miren que acá convenientemente se le ha separado acá con una línea, ¿no? Con una línea. Y esta sería pues esta cara, ¿no? Esta es la cara derecha, vamos a poner. ¿De quién? Del material. En este caso sería la cara izquierda, vamos a ponerle así, ¿no? Y acá, como este es positivo, empuja a las positivas, pero atrae a las negativas, entonces este lado quedaría cargado. Esa cara, ¿no? La superficie, si tomáramos como una cuestión completa, la superficie de este cierto material que estamos tomando, quedaría cargado negativo, en tanto que el lado derecho quedaría cargado positivo. Y en su interior habría una alternancia, una ordenación de los átomos también, ¿no? Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y esos formarían, pues, pequeños dipolos, ¿no? O sea,
Recuerden, dos cargas pequeñas separadas a una distancia muy pequeña en relación a sus dimensiones, eso constituye un dipolo. Y el dipolo es muy interesante, ¿no? Ya hemos revisado en una reunión anterior. Listo, sí hemos revisado, ¿no? No sé si... Bien, acá me ha salido mal miren, acá ha salido mal, pero no importa. Entonces, este campo eléctrico externo va a ocasionar este ordenamiento. ¿De quién? De los átomos, ¿no? Y va a generar lo que se llama una polarización, o sea, se polariza, pues negativo por positivo, negativo, positivo. Entonces, esa polarización se llama, pues, un vector polarización, porque todos estos serían pequeños vectorcitos, ¿no? Pequeños vectorcitos polarizados. La polarización iría de más a menos, así, ¿no? De más a menos, así. Eso sería, ¿no? Entonces, habría acá un vector que es de polarización. O sea, este tendría un vector de polarización, este de acá tendría, o sea, lo llamaríamos los P sub 1, P sub 2 y así, ¿no? El P sub I. Y la P mayúscula tendría que ser pues la sumatoria de todas esas polarizaciones que se ha dado en el material. Entonces, si sumáramos todo esto, nos daría pues la polarización total del material. Ya, eso sería. Es simple como eso, ¿no? Entonces, sustituimos acá. ¿Esto representaría qué cosa? Representaría la polarización. Y eso es un vector. Porque cada uno de estos pequeñitos son vectores, son pequeños vectores, por lo tanto, es un vector resultante. Fíjense que uno es mayúscula y el otro es minúscula. Ya, este es el vector polarización total y este es el vectorcito polarización en cada uno de estos, ¿no? En cada uno de esos pequeños dipolos que se ha generado ahí, ¿no? Debido a la aplicación de un campo eléctrico externo. Hay un reordenamiento, se le dice, ¿no? Entonces, eso no va a pasar en el vacío o en el aire, ¿no? Acá, cuando hay vacío aire, eso no va a pasar. Ahí no nos interesa. Y de frente, nomás epsilon cero y se acabó. Aquí su epsilon ya es diferente, ¿no? Su epsilon ya es diferente de epsilon cero. O sea, la constante eléctrica o la permitividad eléctrica ya no es epsilon cero, sino que diferente. Entonces, podríamos cuantificar acá, si asumimos que esta muestra pues tiene en el espacio tridimensional, tiene un volumen, ¿vamos? Entonces, estas podría cuantificarse, recuerden que si la polarización fuera esto, pero este no está solo, está también aquí, está acá, acá, acá y acá. Y la distribución pues de carga no va a ser igual, ¿no? Porque acá hay más carga, aquí hay menos, porque acá solamente hay 3, acá hay 4. Entonces la densidad, o sea, lo que tenemos que hallar es una densidad, ¿no? Para poder hacer algo homogéneo. Entonces por eso se divide entre el volumen. Es como decir, ¿no? Número de electrones entre el volumen. Pero en este caso, número de vectores de polarización, vectores individuales, por unidad de volumen se va a definir como la polarización total. Eso. Entonces, primera conclusión, ¿no? ¿Qué pasa con el campo eléctrico cuando actúa ya en un material que no sea, pues, el vacío, o que no sea el aire, ¿no? Distinto del aire, el vacío. Bien, en ese caso, el material va a presentar un fenómeno llamado fenómeno de polarización, en el cual hay un reordenamiento de las partículas, ¿no? De los iones, si es posible el átomo, ¿no? Y sus electrones se reordenan. Esta es obviamente una representación muy interesante, ¿no? Así es exactamente, no. Es solo un esquema para poder entender qué sucede. De hecho, ya ha sido verificado, ¿no? Entonces, el volumen, ¿cómo se podría calcular? O sea, tendría que tomar un diferencial de volumen. Entonces, acá sería K, ¿no? Este de acá es P punto AR. Este de acá va a ser así. Va a ser la polarización total punto AR, donde AR va a ser el vector unitario a lo largo del vector de polarización. Aquí voy a corregir, debe ser un punto. Entonces, P proyectado en R, ¿no? Y eso sería pues la utilización del dB, o sea, el volumen, ¿no? Pero en este caso, me daría la constante eléctrica. Esto sería el potencial, ¿no? Este es para un volumen, este sería el potencial, ¿no? Este sería el potencial. En la constante, la carga, pero en este es una carga de polarización que se nota con P.AR, dividido entre R cuadrado. ¿Vamos? Así sería. Y acá sería ya forma integrada, ¿no? Sale y esta sería una forma. Entonces acá ya empieza una diferencia con lo anterior. Ya, ahora se viene un poquito más complicado. Este es un poquito difícil su cálculo, ¿ya?
pero ya más o menos tienen una idea de cómo funciona. A esto necesito arreglarlo, ya ha salido mal, no ha reconocido los caracteres, ese por mi computadora, ya que está mal hay los códigos que no están compatibles. Bien, pasemos al siguiente. ¿Cómo estamos con el tiempo? Me voy a ganar, me queda ganado 3. Entonces, ¿cómo calcularíamos el campo? Atención acá, miren, vamos a ir al razonamiento y acá el cálculo es un poco pesado. Ya sabemos que en los dieléctricos, o sea, en un material dieléctrico, que por lo general dieléctrico, ¿no? En un metal no va a pasar eso. Entonces, un material no conductor es un dieléctrico, y si esto está dentro de un campo, el campo lo que primero va a hacer es, le va a aplicar un reordenamiento a sus moléculas, a sus átomos, de esta manera. Y se va a generar pequeños vectores de polarización, que le llamamos P sub I. Y si eso lo dividimos entre el volumen, vamos a tener una concentración, y eso le llamamos la polarización total, P mayúscula. ¿Listo? Cuando el delta de B tiende a 0, ¿no? Para un volumen pequeño. Listo. Bueno, ahora podemos calcular la densidad de carga polarizada. Esta es la densidad de carga polarizada. Esta sería la densidad de carga que está polarizada. O sea, que está ordenada, más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Matemáticamente se calcularía simplemente como la proyección del vector P en la dirección del vector normal. ¿Se dan cuenta? Y eso sería normal a la superficie, ¿no? Entonces también vamos a definir acá por ahí es un poquito pesado, joven, la densidad volumétrica de carga polarizada equivalente, ya sería, ¿no? Sería el menos divergencia de P. Fíjense que acá hay un menos. Esto ya es por la definición, ¿no? Esto sí es pesado. Listo. Entonces, nosotros podemos tentar a hacer el cálculo de la carga polarizada. Entonces, como la carga polarizada es divergencia de P, entonces acá utilizando el teorema de la divergencia se llega a esto, ¿no? Vamos a hacerlo acá, miren. ¿Cómo sería? Partimos de aquí, ¿no? La divergencia de P. En realidad, esto es análogo a lo que hacíamos antes. ¿Cómo era el postulado 1? El postulado así, divergencia de E es igual a ρ entre epsilon 0. Resulta que si nosotros hacemos divergencia de E, este puede pasar acá, es igual a ρ. Y este epsilon 0 es exactamente la polarización. Bueno, divergencia de P es igual a ρ. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el vector polarización también se escribe epsilon 0 por el E. Así. O sea, el epsilon 0 es un escalar que multiplica al vector campo eléctrico, y eso es otro vector, que en este caso vamos a llamar el vector de polarización. Eso es. Ahora, si eso es así, puedo usar el teorema de la divergencia. Acuérdense cómo es el teorema de la divergencia. A ver acá. Decir, ¿no? Rápidamente. La densidad de carga polarizada volumétrica, ¿no? Es igual a menos la divergencia de P. Pero esto yo lo puedo integrar en el volumen. O sea, acá, en el volumen sería así, ¿no? Polarizada B por el diferencial de volumen, eso va a ser igual a menos gradiente de P por el diferencial de volumen. Integro ambos lados, así. Pero este menos sale acá, ¿no? Sale ahí, lo puedo acomodar para ir ya dándole forma, acá. Así, ese menos sale, menos, y acá quedaría divergencia. Ahora, este de acá, ρ de B, acuérdense que es la carga por unidad de volumen, o sea, diferencial de carga sobre diferencial de volumen, esa es la densidad. Pero como se trata de carga polarizada, es densidad de carga polarizada volumétrica. ¿Estamos? Entonces, si tú pones acá dQ, sería densidad de carga volumétrica por dB. Hace la integración, esto te va a dar, ¿qué cosa? La carga total. Entonces, esto de acá es la carga polarizada total. Es este de acá. La carga que está polarizada en total. Es la suma. Y a la izquierda, a la derecha, disculpen, voy a aplicar el teorema ¿de quién? El teorema de la divergencia. Entonces, el teorema de la divergencia dice, si este es volumen, esto se puede cambiar a una integral de superficie. ¿De acuerdo o no? Además, tendría que ser una superficie cerrada, ¿no? Porque esto también es cerrada, porque es en un volumen. Esta es cerrada. Entonces, esto simplemente es el P punto diferencial de S, donde S es el cascarón
del volumen, ¿no? Si el volumen es esto de acá, el cascarón tiene pues una superficie S, mientras que todo como una masa sólida tiene un volumen V, ¿no? Y lo que estamos viendo es el flujo, ley de Gauss nada más. Y acá estamos calculando el flujo ¿de quién? De la polarización. O sea, esta vendría a ser la ley de Gauss para materiales que no es el vacío, o sea, para materiales en general. Entonces tendríamos que decir flujo polarizado, vendría a ser la integral cerrada, ¿no? de P punto dB. Pero ahí me falta un signo, ¿no? El menos me lo he llevado, entonces acá sería menos y acá sería menos. Ahí está. Como ven, el cálculo, jóvenes, sí es pesadito, por eso lo he simplificado, no he puesto mucho ahí para que no se rayen demasiado. Lo que me interesa es que entiendan paso a paso qué está haciendo. Entonces acá hemos calculado la carga, ya está, ya lo vieron cómo se hace. Esta es la definición prácticamente, ¿no? De la carga polarizada, que se puede escribir así, y en realidad nace de acá, ¿no? Sino que por el teorema de la divergencia lo pasamos a esta forma. ¿Listo? Y acá sería menos, recuerden, de acá mismo. Y me saldría pues que la carga total es esta. Pues miren, la carga sería, ¿no? La integral de volumen de la densidad de carga polarizada volumétrica por el diferencial de. ¿Este qué es? Este se ha aplicado. ¿Acá qué se ha aplicado? Acá se ha aplicado simplemente la integral a ambos lados, ¿no? Y esto de acá viene a ser la carga. Esta es la carga. Esta es la carga. Acabamos de ver que esta es la carga. Y la carga entonces es igual a esto de aquí. Ahora, ¿por qué aquí nos salen dos componentes? Vamos a ver, esas dos componentes salen por la siguiente cuestión. Vamos a asumir que nuestro material que estamos utilizando sea para facilitar la vida, que sea tipo esfera, ¿ya? Cuyo radio es 0. Entonces, esto de acá tiene pues un volumen, ¿no? Tiene un volumen así, y tiene una superficie. ¿Vamos? Entonces, como este es no es hueco, sino es sólido, porque es un material no conductor, es un dieléctrico, en la superficie ya sabemos que la polarización sale perpendicularmente. Eso lo hemos hecho por el teorema de ¿quién? Por el teorema de, esta sería la ley de Gauss para materiales dieléctricos, ¿no? Entonces acá sale el flujo polarizado. Pero en el interior también está sólido, y la carga está distribuida también allá. Entonces, habrían dos cargas, una carga que está en la superficie y una carga que está en el interior. Es como que si a una naranja tú lo pelas y la cáscara lo dejas acá, o sea, lo pelas bien bonito y luego la cáscara lo armas acá, ¿no? Esta es la cáscara. Entonces, adentro ya estaría hueco. Y esto sería el interior. ¿Dan cuenta? Es una naranja, lo pelas y la cáscara lo enrolla bonito y formaría una esfera, pero ya estaría hueca. Y este sería el interior, que sería sólido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la carga total, sería la carga que está acá en el interior, la carga interior, más la carga de la superficie. En la superficie, obviamente, hay una carga que está polarizada, que es este de acá. Esa es la carga polarizada en la superficie. Y en el interior hay una carga, obviamente, que es la carga interior, vamos a llamarle solo así. Por esa razón, cuando hacemos la suma ahora, decimos, bien, la carga total efectivamente es la suma, esta es la carga en el interior, esta es la carga superficial, esta es la carga en la superficie, porque hay una distribución de carga. Y esta de acá viene a ser la carga en el interior. Ahí está. Rho de S es la carga superficial y Rho de B es la carga volumétrica. Claro, pues no, porque la carga superficial es entre área y la carga volumétrica es entre volumen. Eso va a ser igual acá. Si pones en diferenciales, esto es la densidad superficial y esta es la densidad volumétrica. Por lo tanto, la carga superficial va a ser la integral, ¿no? La integral cerrada, porque es una superficie cerrada, ¿de quién? Del Rho sub S por el diferencial de S. Y eso es lo que está acá. Y además, esta es una carga polarizada, le ponemos P. Y acá será, pues, ¿no? La carga interior polarizado, recuerden que está polarizado por el fenómeno del campo eléctrico, será igual a la integral del Rho polarizado volumétrico por el diferencial volumen. ¿Ves? Así, y acá están los dos, ¿no? Los dos, ¿cómo le digo? Las dos componentes de la carga. Como ven, es más complicado, un poquito tedioso. No está de todo difícil, solo es tedioso.
nada más. Entender es un poquito complicado, ¿no? Muy bien, entonces, ahora esto de aquí se puede intercambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que está acá por la definición, esto que está acá por la definición es igual a ¿quién? Eso por la definición es polarización punto vector unitario. Así, este es el vector. Y esto que está acá es lo mismo, solo que esto va a ser en el interior. Y en el interior, esto de acá, ya no es, pues, este es en el cascarón nada más, ¿no? Este es solamente es el flujo debido a la carga superficial. En tanto que en su interior ya no es, pues, un cascarón, es un volumen. Por lo tanto, ahí aplicamos la divergencia. Esto va a ser igual la divergencia del punto, del vector polarización. Entonces, ahí hacemos la integral sobre, ¿no? Esto es sobre la superficie, y este es en el interior, en el volumen. El volumen interior sin considerar la cáscara, ¿no? Entonces, jóvenes, lo importante acá es que la carga neta, recuerden que cuando el material estaba así, había un campo eléctrico que venía de afuera. Entonces empezó a polarizarlo, ¿no? Empezó a polarizar acá, menos, más, no, menos, más. Pero lo que ha pasado es que esta cara de aquí, ¿no? Quedó cargado en negativo, esta cara. Y esta cara de acá quedó cargado en positivo. Pero nunca ha habido, fíjense, nunca ha habido pérdida de electrones o ganancia de electrones. Por eso este fenómeno se llama carga por polarización. Carga, también le llaman por inducción a veces, ¿no? Pero ese carga por esta cara de aquí se quedó cargado negativo y esta cara se quedó cargado positivo. Pero inicialmente el material era eléctricamente neutro, o sea, su carga neta es cero, porque no tiene carga esto, ¿no? Al inicio partimos de esa, así no lo puse, ¿no? Partimos del hecho de que el material es eléctricamente neutro, no tiene carga, además es un dieléctrico. Por eso que la suma de la carga superficial más la suma de la carga volumétrica me debe dar cero. Esto es por la condición, ¿no? Esta es la condición como estaba, ¿no? Como estaba siempre. Así. Claro, no ha habido ganancia de electrones ni pérdida de electrones. Lo único que ha habido es un reordenamiento. Y ese reordenamiento origina, pues, una polarización. Ahí está el asunto. Bien, ahora viene el asunto del cálculo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se calcula? ¿Cómo se calcula eso? Bien, es una integral que acá está al inicio, ¿no? Esto lo tengo que arreglar, ya estaba definido aquí. Así. Ahora, este B me parece que no es así, ¿no? Este B confunde con volumen o potencial, ¿no? Es un B nada más, para el volumen elemental, ¿no? Es así. Acá debe ser punto AR. Entonces ya sabemos cómo se calcula eso. Hay que chequear esto. Esto sí necesitamos mostrarlo, ¿no? Cómo se pasa de este gradiente, o sea, de este de acá, ¿no? Este es el flujo, pues, en realidad. Es el flujo. O sea, el flujo es K por la carga entre la distancia. Y eso multiplicado por el ds. En cambio, la divergencia, que es volumétrico, es igual K por la densidad volumétrica, ¿no? Acá debe ser V. Me he confundido acá, ¿no? Acá debe ser V. Esta es la densidad superficial y esta es la volumétrica. Ahí. Y partido en el radio. Es como el potencial, ¿no? KQ entre R. Eso es como el potencial. En realidad es el potencial, joven. El potencial. Pero ahora la única diferencia es que la carga es una carga polarizada. Esta es la carga. Entonces ponemos acá ρ PS y ρ PV son las cargas polarizadas, no son cargas pues como los anteriores que hemos visto. Y esa es la complicación que lleva un dieléctrico. ¿Dan cuenta? Entonces ahora, por supuesto no vas a hacer cada rato esto, ¿no? Ya lo hemos explicado. Entonces tú de frente, el potencial, sabes que es así. Ya. Este de acá me he confundido, es volumétrico. Acá es volumétrico. Por supuesto tiene que ser dato, ¿no? Si no, se va a poder calcular. Muy bien, jóvenes. Entonces, como ven, aquí está un poquito complicado. Les ruego que repasen esto y si tienen dudas, por favor, pregunten. Espero que se haya entendido. Le he tratado de hacer de una manera un poco simple.
sin entrar mucho en el cálculo, ¿no? Salvo los teoremas de la divergencia y teorema de, sí, el teorema de divergencia sí obligado, eso tiene que entrar, porque si no, no se puede, ¿no? Ah, y el cálculo del potencial aquí, ¿no? El potencial. Entonces, aquí me parece que está mal, déjenme corregir, aquí. Aquí no debe ser R2. Pero acá está con polarización. Esto déjenme revisarlo, ¿ya? Acá me parece que he puesto algo más, jóvenes. Tengo una duda, por este que se ha movido. O sea, al convertirlo a PDF aquí algo se ha movido. Ya ha salido otro símbolo y lo he malogrado acá. Entonces déjenme chequear eso. Eso de ahí lo voy a corregir ya. Voy a verificar, mejor dicho. Listo. Entonces ahí tenemos cómo se hace la densidad de carga polarizada, ¿no? O sea, cómo se hace cuando hay un dieléctrico en un campo. Ya no se comporta pues como un material conductor. Por eso es que los problemas en los ejercicios muchas veces es muy más fácil a poner con conductores. Y normalmente se pone con conductores. Cuando se pone con dieléctricos, la cosa se hace un poco más difícil. ¿Ya? Listo. Entonces ahí paramos eso. Vamos a terminar esta partecita. 16, me faltan 8. A ver, 6 láminas. Entonces, cuando un dieléctrico está en un campo eléctrico estático, ¿qué pasa? Inicialmente, las moléculas de los dieléctricos son neutros a nivel microscópico. Claro, ¿no? Porque en realidad lo que hace es, ¿no? En presencia de un campo eléctrico externo, este es un campo eléctrico externo, lo que hace son las cargas se reordenan, ¿no? Entonces acá vienen menos, acá un más, un menos, un más, un menos, un más. Y acá aparecen pequeños vectores de polarización, P sub I. Y la polarización total es la polarización total es la suma de las polarizaciones por unidad de volumen. Porque esto pues va a estar involucrado en un volumen, ¿no? En un volumen. Esto va a tener un volumen. Ahí. Ahora, entonces, a nivel microscópico son neutros. Obviamente, este menos más se anula, ¿no? Menos más se anula. Menos más se anula. ¿Se dan cuenta? Pero la cara macroscópicamente, esta cara queda todo negativo por acá, así, van a quedar negativo, y acá hacia una línea, esta cara quedaría todo positivo. Pero ese es a nivel macroscópico ya. ¿Se dan cuenta? Lo importante es que cuando se aplica a un dieléctrico no hay transferencia de electrones. Sin embargo, hay un proceso de carga. Este proceso se llama por inducción, ¿no? Debido a la aplicación de un campo eléctrico externo. El campo eléctrico externo produce desplazamientos de cargas en el dieléctrico. Obviamente, esta carga que estaba por aquí, digamos, por la fuerza eléctrica, se mueve y se alinea. Los desplazamientos pequeños polarizan al dieléctrico, creando pequeños dipolos eléctricos. O sea, este de acá constituye, pues, ¿no? Eso constituye, ¿qué cosa? Un dipolo eléctrico. Un dipolo. Pero es un dipolito en todo caso, ¿no? Un pequeño dipolo eléctrico, o sea, hay un montón de dipolos. Por eso que se puede sustituir, ¿no? Acuérdense que el P es la multiplicación de la carga por la distancia. Si acá pusiéramos una distancia D, entonces el Q por D, este es el vector momento dipolar, ¿se acuerdan? Este sería el momento, se está usando mucho esa letra, ¿no? Puede confundir, el momento dipolar, así se llama. Ya, entonces con calma, es un poco pesadito esto. Muy bien. Entonces, pasando a otra cuestión ahora. Ya sabemos cómo funciona en el dieléctrico. Ahora, ¿qué pasa con la densidad de flujo estático y la constante eléctrica? Entonces, cuando un dieléctrico se polariza, va a dar lugar pues a una densidad de carga equivalente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este es el dieléctrico, sabemos que acá tiene su interior y en la superficie. Entonces acá hay una carga superficial polarizada y acá adentro hay una carga polarizada volumétrica. ¿Bien? Donde ya sabemos cómo se calcula cada uno. Vemos, eso sí, caballero, nomás con la fórmula, ¿no? Tenemos que ir acá. Este de aquí. Así. P.an, o sea, a lo largo del vector unitario normal. Y el otro es simplemente la divergencia. Nada más, se cambia, obviamente es así. Entonces, podemos decir, ¿no? Si acá el campo está saliendo, por ejemplo, vamos a poner que sale el campo, sería así, ¿no? Entonces la divergencia del campo, normalmente si fuera un material conductor sería ρ entre epsilon 0. Pero al ser este un dieléctrico,
esta densidad es la suma, ¿no?, de la densidad superficial polarizada más la densidad volumétrica polarizada. O sea, la suma de las dos. Por eso que pone, ¿no? En este caso, la densidad superficial y la polarizada se está poniendo con ρ sub 0, uno en la superficie y uno en el interior, ¿no? La suma de las dos. Y eso partido hacia afuera, obviamente hacia afuera, ¿no?, del material dieléctrico. Ya esto es, entonces, hacia afuera ya está el espacio libre, que sería equivalente al vacío, ¿no? Aquí ya estamos hacia el espacio libre, o también que puede ser el vacío. ¿Ya? Entonces, esa sería la explicación, como ustedes deben entender. Y lo que significa que esto podría partirse en dos, ¿no? Entonces sería ρ sub 0 entre epsilon 0 más ρ polarizado entre epsilon 0. Y eso sería pues la divergencia del campo E. ¿Sí o no? Entonces, lo que significaría que aquí debe haber dos componentes, ¿cierto? Hay dos componentes. ¿Lo ven o no, jóvenes? Hay dos componentes. Entonces, como el E, acuérdense que el E se puede escribir así, ¿no? A ver, el ρ polarizado, ¿no? El ρ polarizado, a ver, ¿cómo lo hago esto? Déjenme ver. O sea, este ρ entre epsilon 0, eso es el campo. ¿No? Recuerden que este es así. Ahora el otro, el ρ polarizado entre epsilon 0, eso va a ser igual a la polarización. Así, ¿no? ¿Está bien? A la polarización. Entonces, mejor aún, escribimos acá así. El vector polarización, que es lo mismo, ¿no? El vector polarización es el epsilon 0 veces el E. Este es el vector polarización. Ahí está. Así, ¿no? Si esto pasa a multiplicar acá, esta sería la carga polarizada. Por eso que en el caso del material, se puede poner esto de aquí, ¿no? La divergencia del epsilon 0E más la polarización. Eso es igual a la densidad de carga. Que en realidad esto puedes tú ponerlo así, ¿no? Vamos a poner así, miren. Así pones E más, aquí faltaría algo, ¿no? Vamos a ponerle un X, a ver, y acá sería ρ entre... Es como que este pasado a multiplicar acá y este pasado a multiplicar aquí. Pero este multiplicando a esta cantidad le va a dar P. O sea, P va a ser igual al epsilon 0 por una cantidad X que no conocemos. Solo para hacerlo compatible con la ecuación. Pero en realidad eso sí se conoce. Bueno, entonces como ven, cuando nosotros utilizamos ya materiales dieléctricos, la cuestión se complica un poco, ¿no? Y esto es análogo pues a escribir para un metal vacío, o sea, para un metal es la divergencia del E, ¿no? Es igual a ρ, nada más, o ρ entre epsilon 0. Y lo que antes habíamos escrito así, ¿no? Punto D igual a ρ. Y acá, donde el D, ahora vamos a llamar, vamos a definir un nuevo vector, que es el epsilon 0E más el P. Entonces aquí vamos a definir un nuevo vector, ¿ya? Entonces definimos el nuevo vector, entonces se define el vector desplazamiento. Así se llama, no es el desplazamiento típico del vector R, ¿no? Sino que es un vector D. Y este vector D es exactamente la suma de epsilon 0E más la polarización. Eso es. Entonces, cuando uno suma ese vector, obtiene el vector de polarización. Entonces, por esa razón, uno podría escribir así, ¿no? La divergencia ¿de quién? Ahora no sé, se me revela. La divergencia, a ver acá, es que anclado eso. La divergencia del vector desplazamiento, eso me daría ¿quién? Me daría nada más ρ0. Pero, y esta sería, ¿se acuerdan a qué es igual esto? Divergencia de E igual a ρ entre epsilon 0. Esta sería la ley de Gauss para materiales conductores. Y esta sería la ley de Gauss en forma diferencial para dieléctricos. Vamos, en forma diferencial. ¿Y cómo sería en forma integral? Bien, habría que integrar esto nada más, ¿no?
aplicando el teorema de la divergencia, ¿cómo sería? Aquí no lo voy a hacer. Divergencia de D, ponemos todo en el volumen, igual a ρ sub 0 por el volumen. Hacemos la integral, acá en el volumen y el volumen. Pero esto de acá es la carga. Esta es la carga, ¿no? Rho dB es la carga. Pero obviamente va a ser la carga polarizada, ¿no? Esta es la carga polarizada. Pero eso no nos interesa. Lo que queremos es este de aquí. Entonces, al integrar esto de acá, acuérdense, usando el teorema de la divergencia, sería la integral cerrada, obviamente porque nace del dieléctrico. ¿De quién? Divergencia de, entonces sería D punto diferencial de S. Y eso va a ser igual a ρ. Entonces, la forma diferencial sería integral cerrada de D punto diferencial de S, esta es la superficie, y eso sería igual a ¿quién? Sería nada más a ρ sub 0. Donde ρ sub 0 es la densidad de carga, ¿no? Dato que tiene que ser. Bueno, entonces como ven, aquí se nos complica un poco la vida, jóvenes, ¿ya? Pero por favor, revisen, lo estoy tratando de hacer un poco menos, con menos cálculo, ¿no? Este está en las dos formas, ¿no? Este está en la forma diferencial y en la forma integral, ¿no? Este está en la forma diferencial y este está en la forma integral. Por supuesto, cuando hagamos ejercicios, usamos este de aquí, ¿no? Este de aquí. Entonces ya no nos molestamos. Todo lo que hemos hecho antes es para entender. Y es lo mismo, ¿no? ¿Cómo se aplica? E.ds igual a la carga encerrada entre S y 0. Esos son para materiales conductores, ¿no? En cambio, para un dieléctrico es más estricto, ¿no? Cuando, claro, un dieléctrico que se le aplica un campo, se tiene que usar este de aquí. Bueno, entonces esa sería la dificultad, y es algo nuevo para ustedes, quizás esto no lo hemos visto antes, pero acá se ve un poco con el cálculo, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente, a ver, acá hay más cosas todavía, a ver cómo vamos con el tiempo. Déjenme ver. Sí, 4, sí, vamos a ir hasta las 4, y sí, mejor termino esto ya para culminar. Ahora, el desplazamiento, ya les había dicho, esta cantidad, para ir avanzando, esta cantidad, que es un vector, se define como el vector desplazamiento. Vamos a dibujar bonito acá. Esta cantidad, que es el vector D. Esos D mayúsculas son vectores, ya, sino que no le he puesto la flecha acá. Debería poner así, pero le he puesto negrita, ¿no? Estos son cantidades vectoriales, ¿no? El epsilon es, entonces queda acá en forma de, aplicando el teorema de la divergencia, queda divergencia de D igual a ρ. Es la ley de Gauss, ¿no? Es la ley de Gauss, ¿para quién? En forma diferencial. Y esta sería para la ley de Gauss, la misma anterior, pero en forma integral, que ya les puse acá, ¿no? Acá me faltó hacer el ρ de B, obviamente esto sí, pues creo que lo puse al revés, ¿no? Me faltó hacer este ρ de B, la integral, esa es la carga. Esa es la carga, yo había puesto nada más ρ. Faltó el ρ de B integrado, eso era la carga. Ya hay una corrección, por favor. Listo. Entonces, como ven, ya estos son consecuencias, ¿no? Este sería, pues, aplicando el teorema de ¿quién? El teorema de... No, acá solamente se está integrando, pero aquí aplico el teorema de la divergencia para llegar a esto de aquí. Aquí, ¿cómo pasa? Aquí pasa a este lado usando por el teorema de la divergencia. Usando el teorema de la divergencia pasamos a esto. Y este de acá es la integral nada más. La integral de todo es la carga. Listo. La ley de Gauss general para medios dieléctricos. Al final trabajaremos con esta ley. Entonces, como ven, es bastante similar a la anterior, solo que tiene su complicación, ¿no? El vector polarización, nos falta todavía la susceptibilidad y eso, pero vamos a saltar eso. Muy bien, para terminar, a ver, irnos al descanso. Estaba pesadito, ojalá que no se me hayan perdido. Es un concepto muy interesante, sobre todo en ingeniería eléctrica, ¿no? Eso debe tener consideración. La rigidez eléctrica es un parámetro que está relacionado con otro fenómeno llamado la ruptura eléctrica. O sea, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, un dieléctrico, este es un dieléctrico. Un dieléctrico, hemos dicho, básicamente es un aislante. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica tenemos las torres, ¿no? Tenemos las torres. Estas torres son algo así, responden también a una geometría, eso, ¿no? No es tan solo que la torre se pone así nomás, ¿no? Pues acá están los cables, ¿sí?
no sé si estoy haciendo bien mi dibujo, pero no importa, solo quiero hacer una muestra, ¿no? Un poquito, ¿dónde está mi dibujo, no? Pero bueno, estos son los cables de alta tensión. Bueno, acá sigue, ¿no? Acá hay otro cable ahí, lo vamos a ponerlo así, ¿no? Así, no sé si se han percatado, esto no está colgado directamente así. Lo que pasa que hay unos, bueno, voy a explicar acá. No sé si lo puedo buscar acá mejor en el internet. No, esa grafiquita no la he guardado, pero déjame ver acá. Dieléctricos en torres, bueno. Torres de alta. En las torres de alta tensión. Vamos a buscar acá en imágenes. Este es este de acá. Al cual me lo jalo, déjenme ver. Voy a jalarme uno, ¿ya? Quiero mostrarles esto de aquí, o sea, para que vean este de acá voy a jalar. Se me perdió. ¿Cuál era el que quería jalar? Disculpen, jóvenes. Este de acá. Este de aquí, pero es para jalar. Déjenme un ratito, por favor, para introducirlo acá. Este de aquí. Ya está. Entonces ahora voy a introducir eso. ¿Qué es esto? ¿Qué ha salido? Se activó algo que no quiero. Y a ver. Nosotros estamos aquí. Miren, a ver, disculpen esto. Estoy improvisando en esta partecita. ¿Dónde está mi...? Ya, entonces lo que voy a hacer es introducir esa figura acá. Para poner el flujo que no se cuelgue, esta vez se cuelga. Ahí está en el escritorio, ¿no? Entonces acá sería escritorio desktop, imágenes. Voy a introducir eso. Ahí está. Como quería. Entonces, este de acá, en las torres de alta tensión, se utiliza mucho, ¿no? Este de acá. Jóvenes, esto que está acá es un dieléctrico. A ver. Ya tengo que quitar esta figura y poner ahora el lápiz. Esto tiene su detalle. Este es un dieléctrico. Estos dieléctricos son de diversos materiales, ¿no? Son tipo vidrio, en realidad estos son de cerámicos. Y esto tiene diversas formas. Acá tiene una forma de bola, así, ¿no? Hay otra forma que tienen así. Y esas formas tampoco son por gusto, ¿no? Eso ya ha sido estudiado. ¿Para qué? Justamente para favorecer a la configuración de la torre de alta tensión y para que se usa para separar los cables, ¿no? Porque en este cable de aquí, con el cable que está acá arriba, que va a conectar, o con la estructura, no debe tocar. Entonces, esto de acá impide que toque, ¿no? Entonces, este es un dieléctrico. Este es un material dieléctrico. Entonces, esto de acá, en principio, impide, ¿no? Impide el paso de corriente, porque es un dieléctrico, ¿no? Es un aislante. Pero hay un fenómeno, jóvenes, un fenómeno que se llama la ruptura dieléctrica. Y por lo general, en la ingeniería eléctrica, a veces cuando se nos va la luz, por ejemplo, ¿no? Digamos, en nuestra casa hay apagón. Claro, hay por diversas razones. A veces la empresa hace mantenimiento, pero hay otras circunstancias que son por accidentes. Normalmente, saben ustedes que en Lima no está, pues, en Lima no hay, ¿no? La central eléctrica no está. Por ejemplo, acá el Perú utiliza mucho de la central del Mantaro, ¿no? Está en el Mantaro, hay una central inmensa, y desde ahí viene, ¿no? En cableaba por todo el cerro, llega desde el Mantaro, que está en Junín, ¿no? Llega hasta Lima, y no sé, en realidad no tengo esa información, pregunte a su profesor de eléctrica, lo que son los ingenieros eléctricos. Esto va casi a todo el Perú, ¿eh? Si no estoy mal. Ya en algunas regiones se utiliza otras fuentes de energía, ¿no? Como es, por ejemplo, producción por combustible diésel, el otro por gas, solar también tenemos eólica, ¿no? Al sur del Perú tenemos solar y al norte, en Cajamarca, por ejemplo, hace poco inauguró el presidente una central eólica, por ejemplo. Tenemos eólicas y tenemos también, ¿no? Y ese es para aprovechar. Pero en la mayoría de Perú, como tiene riqueza hidráulica, generalmente usamos centrales hidráulicas, ¿no? Ya. Entonces, lo que yo quiero decir es esto. Cuando hay en ese camino que está viniendo de la sierra, a veces cae rayos por ahí, ¿no? Entonces, un rayo puede caer aquí, ¿no? Un rayo. Aquí. Entonces, este es un rayo, ¿no? Bueno, aquí no caen rayos, pues en la sierra caen rayos y cuando hay lluvia, ¿no? Rayos,
Una vez cayó, no sé si se acuerdan, el año pasado hubo aquí en Lima un fenómeno interesante, cayó un rayo y hubo un trueno. Fue como a las 8, 9 de la mañana. Fue un día que estaba medio oscuro y, bueno, nos asustamos todos. No sé si recordarán ese fenómeno. Fue muy comentado, ¿no? Que se escuchó en todo el Perú casi. Eso en la sierra es común, ¿no? Aquí en Lima, pues es asustador, ¿no? Pero en la sierra, como llueve, bueno, los que conocemos y somos también de la sierra, conocemos esto, ¿no? Es normal. Yo allá en mi pueblo, por ejemplo, en la sierra, cuando estaba pequeño, normal, eso escuchaba, ¿no? O sea, caía la lluvia, caía el rayo y no miraban, ¿no? Claro, lo que sí es peligroso, digamos, en la población, si es que no hay pararrayos, eso puede matar a las personas, ¿no? Y de hecho, en la sierra, los ganados, es común que mueran en lugares donde no hay pararrayos, es común que les alcance el rayo y mueren, ¿no? Ahí están prácticamente carbonizados, porque la energía que emite este rayo es inmensa. Es energía eléctrica. Recuerden que es un medio del CV cuadrado. Y la energía eléctrica sería, pues, Q por B, ¿no? Hay una diferencia potencial por la carga. Eso sería, pero es del orden, pues, de los kilovolts. Y eso instantáneamente puede matar a las personas, ¿no? Bien, pero regresando al punto, me he desviado mucho. Entonces, este dieléctrico tiene la finalidad de aislar, ¿no? Esta parte de arriba con la de abajo, porque son cables de alta tensión. Y también tiene la finalidad de aislar, miren acá, hay uniones, ven esta parte, ven, hay uniones. Está uniendo un cable con otro, ¿no? Para que no haya, pues, que no choque, ¿no? Entonces, como es aislante, normal, va a garantizar, o sea, es una seguridad de un sistema eléctrico. Pero a veces cuando hay accidentes, acá llega el rayo, y como el rayo es una descarga de electricidad, o simplemente porque de repente por el cable ya está viniendo más carga, más de la cuenta, digamos 50.000 voltios, entonces está llegando a 70.000. Entonces cuando el dieléctrico está sometido a alta energía, altos flujos de corriente eléctrica, surge un fenómeno en el cual el dieléctrico se convierte en un material conductor y obviamente se funde, porque no va a quedar conductor para siempre, se funde, ¿no? Esto es cerámico, se funde, o sea, en un momento pasa la corriente, entonces la corriente que viene acá, como es altísima, colisiona al otro lado, por decirlo de esa manera, y esto explota, pues, ¿no? Y ahí ocurre el accidente y ahí tenemos los apagones. Y las empresas que están encargadas de esto constantemente están monitoreando, ¿no? Y ahora inclusive monitorean remotamente, ¿no? Hay bastantes sistemas inteligentes que se están usando, software y toda esa cuestión, satélite, microondas, se utiliza una serie de técnicas de electrónica. Entonces, ese fenómeno se llama el fenómeno de ruptura dieléctrica. Es un fenómeno en el cual un material conductor, debido a que presenta flujo de corriente alta, instantáneamente se convierte en un material conductor. Por lo tanto, este conductor aquí con el cable de arriba prácticamente va a generar una corriente, como un cortocircuito, ¿no? Y esto explota, de hecho. Y esto se rompe ahí, y bueno, se rompe el cable o se cae la parte de la torre, entonces hay un desastre ahí. ¿Ya? Muy bien, eso espero que se entendido el asunto de mi ejemplo de la ruptura dieléctrica. Es un fenómeno muy recurrente, sobre todo los que estudian ingeniería eléctrica en el futuro, si se van a dedicar a esta área, va a ser muy recurrente, ¿no? Los técnicos o los ingenieros constantemente tienen, pues, equipos para ir a hacer mantenimiento, ¿no? Sea que haya lluvia, sea que sea noche, de día, tienen que ir a hacer el mantenimiento, porque es vital, ¿no? La economía, todo se mueve en función de la energía, ¿no? Entonces, no puede parar, ¿no? Eso es. Muy bien. Pasamos al siguiente para terminar. Creo que esto lo puedo dejar ya. Es un problemita de aplicación de ley de Gauss, usando todavía no es dieléctrico, no está con dieléctrico. Bien, jóvenes, vamos a un descanso, ya esto lo resolvemos luego, ya está bastante pesado, nos hemos demorado como 2 horas. Voy a grabar esto para subirlo y vamos a detenernos aquí ya. Marquen su asistencia, no se olviden, por favor. Voy a exportar a PDF, al número 4, salvar, yes. Listo. Salvar, yes. Y una vez más, a ver, me aseguro, export PDF 4, salvar, yes, listo. Bien, voy a subir el material para irnos al descanso. A ver, acá sería trabajo de clase, acá sería donde, material crear, no. ¿Cómo era? Ah, acá, ya me mareé. Acá.
editar, ahí nomás lo estoy agregando, no voy a poner uno nuevo, ¿no? Simplemente voy a adicionar. Entonces pongo acá subir, browse acá, vamos aquí, entonces vamos al disco D, a la carpeta de cursos, a la carpeta de teoría de campos electromagnéticos, a la carpeta de diapositivas, y la número 4, ordenamos acá por tipo, este de acá es. Ahí está. Muy bien. Espero que no se hayan perdido, jóvenes, porque esta parte sí es complicado, entender, es un poco bravo, porque no solamente hay un detalle conceptual, sino que también hay un cálculo, ¿no? Es un cálculo no muy común, que digamos, usando el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes, ¿no? de divergencia, ¿no? Sí está. Bueno, la mayor parte ha salido, sí está correcto, ya está. El problemita nomás faltaría explicar, aunque ahí está explicado, ya me pueden seguir, no hay problema. Es un ejemplo del libro. Listo. Y la ruptura, la rigidez dieléctrica, ¿no? Eso es. La rigidez es una constante, ojo, ¿eh? Y la ruptura es el fenómeno en el cual se excede el valor de la rigidez. La rigidez es un número, es una constante, así como la rigidez de un resorte, así. Entonces, cuando se rompe ese límite, el número que indica cada material tiene una rigidez que se mide en laboratorio, cuando se excede, se llama pues la ruptura dieléctrica, y eso es catastrófico, ¿no? Para los sistemas de alta tensión, por lo menos, o en otros sistemas también que se pueden presentar. Jóvenes, muy bien, vamos a ir a un descanso, dijiste 0, por favor, me he excedido ya, uy, son las 4, sí, está bien.